tal? Bienvenidos una vez más a www.visionciudadana.com.mx. Gracias por acompañarnos como todos los jueves aquí en la entrevista con Celina. Gracias por su atención y por el estar con nosotros semana tras semana. Les recuerdo todos los lunes también la mesa de análisis Visión Política. No se lo pierda con los columnistas Jorge Luis Telles, Carlos Báez Montes, Miguel Ángel López y Jorge Luis Telles. El día de hoy nuestro invitado, pues le voy a hablar un poquito de él, más que nada el día de hoy. Nace en Culiacán, Sinaloa, abogado defensor de los derechos humanos por la Universidad Panamericana. En lo político ha creado la Unidad de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Ha sido investigador en materia de género en la Cámara de Diputados. Trabajó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, comités especializados de violencia sexual, de igualdad, de no discriminación y grupos de víctimas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas del Delito. Un currículum, por lo que vemos, es muy extenso, lo traté de resumir lo más que pude, de mucho trabajo y por supuesto de muchísima experiencia. Bienvenido, está con nosotros nuestro invitado especial, Sergio Jaime Rochín del Rincón. Así es, Celina. Sí, comisionado presidente del Sistema de Atención a Víctimas, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito. Bienvenido con nosotros, estar con nosotros aquí en la entrevista con Celina. Muchas gracias, Celina. Es un honor estar contigo y platicar pues de este tema tan interesante y tan importante para el Estado de Sinaloa, porque las víctimas del delito claman, gritan por atención, gritan por apoyo. Y no es un hecho reciente. Históricamente en este país han estado abandonadas, han estado olvidadas, han sido criminalizadas incluso y revictimizadas. Entonces qué bueno que estamos hoy tratando este tema tan importante para el Estado. El objetivo fundamental, sí quisiera que nos dejara muy en claro aquí la creación de esta Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, que ya se había tardado, estaba prometida para mayo, si mal no recuerdo, pues estamos a julio, pero pues ya está aquí antes de que se acabe el sexenio. El sexenio, claro. Que si nos dice el objetivo. Sí, cómo no, mira, te cuento un poco algunos antecedentes. En 2013 se publica, el presidente Peña Nieto publica la Ley General de Víctimas, después que surge de un compromiso social, de una lucha de las víctimas de muchos años por ser reconocidas explícitamente en sus derechos. Antes, cuando había un delito, se decía que la víctima era la sociedad y la persona que había sido la víctima era olvidada y no era tomada en cuenta en todo este proceso. Después, con la Ley General de Víctimas, a la víctima del delito y de violación de derechos humanos se le da una centralidad. Se dice que hay que reconocerle unos derechos específicos de justicia, de verdad, de reparación. Y en ese momento se genera también una obligación para todas las entidades federativas de crear también una ley de víctimas y un sistema que atienda a las víctimas. A nivel federal, pues se crea, después de esta ley, se crea la Comisión Ejecutiva, me toca a mí presidirla. Estoy ya en el tercer año presidiendo esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y hemos estado trabajando para que todos los estados tengan su sistema presidido por el gobernador del estado o la gobernadora en el caso de Sonora, sí. y que tenga también su comisión ejecutiva que dé atención específica a las víctimas en el orden común. La mayoría de las víctimas en este país, acuérdense que es un sistema federal, entonces hay víctimas del orden común y víctimas del orden federal, es decir, nosotros solo podemos atender víctimas federales, la mayoría de los delitos son comunes. Entonces lo que está sucediendo es que a pesar de que existimos nosotros, en los estados no se puede atender a las víctimas porque no está la instancia adecuada. Entonces, hoy, Sinaloa ya publicó su ley desde el año pasado, hay que decirlo, la ley que publicó el estado de Sinaloa es de las mejores del país, está muy bien hecha, muy bien trabajada, muy bien consensuada por todos los partidos políticos y tiene muchas condiciones para ser viable. Entonces el tema es que pues también por cuestiones a veces de complicación presupuestal, etcétera, no se ha creado la comisión. El gobernador Mario López Valdés instala como presidente del sistema, instala el sistema que genera una obligación para los tres poderes del Estado de acatar la ley de víctimas, su ley estatal y la ley general, y proteger y defender a las víctimas. El siguiente paso va a ser crear una
comisión ejecutiva de atención a víctimas en el Estado. Y es urgente, pero estamos en muy buen tiempo. ¿Por qué? Porque como estamos en el cambio de gobierno y en un momento también determinado de generación de nuevos presupuestos, etcétera, pues valdría mucho la pena que desde hoy ya se estuviera contemplando en la propuesta de presupuesto que se genere un presupuesto para esta comisión, un fondo para la atención a las víctimas, que es prioritario destinar un pequeño fondo por lo menos para la atención a las víctimas del delito en este estado. Cuando se refiere a este fondo especial de atención a víctimas del delito, de reparación de daños, ¿habrá los recursos suficientes para esta comisión que ya se crea aquí en Sinaloa? Mira, ese es un tema muy importante. Yo creo, he dicho que la ley es de las mejores que yo conozco. Creo que la de Sinaloa y la de Chiapas, desde mi punto de vista, son las mejores las mejores leyes. Sin embargo, creo que por la situación económica en la que estamos pasando en este país, la dificultad de acceder a ingresos, etcétera, creo que valdría la pena, yo lo sugeriría a modo de experiencia personal, que el órgano que se cree de comisión a víctimas, el Congreso local, lo generen en un órgano más sencillo, porque ahorita es un órgano colegiado de 3 personas y yo quisiera pensar que mejor todos esos recursos puedan estar destinados directamente a la atención a las víctimas, en vez de a salarios, a funcionarios, etcétera, ¿no? Digamos, crear un órgano mucho más ejecutivo, que sobre todo tenga abogados, tenga psicólogos, tenga médicos que atiendan, que apoyen directamente a las víctimas. No creemos elefantes blancos, sino una cosa muy, muy compacta, que sea muy eficiente para la atención a las víctimas. Pero sí es necesario destinar un recurso específico, tanto para el órgano como para un fondo específico de atención, que luego se puede enriquecer, Celina, con los recursos, por ejemplo, que las procuradurías toman de la delincuencia. Se pueden buscar muchos mecanismos para financiar estos fondos de víctimas. No, basta con que de base tenga algo y luego busquemos, por ejemplo, el tema de que lo que se recupera de delitos se use para las víctimas de delitos es una gran idea que creo que tiene un sentido también reparador muy importante. ¿Puede ser válido eso? Sí. En la propia ley se establece la posibilidad y yo creo que vale mucho la pena ejercerlo así, ¿no? ¿En qué estados de la República o cuántos son los estados con los que cuenta que tienen una comisión de esta y con cuánto inicia, con cuántos recursos inicia? Mira, ha habido de todo. Ahorita tenemos aproximadamente 17 entidades federativas, un poquito más de la mitad, que ya tienen todo su sistema funcionando, con comisión ejecutiva funcionando, etcétera. Ahora, ¿con qué recursos cuentan? Varía mucho. Por ejemplo, hay entidades como Nuevo León o Jalisco que tienen un presupuesto de varios millones, de 60 millones, 50 millones para la atención a las víctimas. Hay otros como San Luis Potosí o etcétera que tienen un fondo de 8 millones, 6 millones. Yo creo que no necesariamente el fondo tenga que ser muy amplio de entrada, porque sí. Pero que se busquen maneras inteligentes, creativas, de que ese fondo se vaya creciendo y sobre todo de que no se acabe, ¿no? De que cuando se acabe pueda obtener recursos adicionales, etcétera. Y vamos viendo, yo creo que se puede generar primer fondo no muy alto para ir midiendo y a partir de ahí se va midiendo la eficacia y la necesidad de recursos para apoyar a las víctimas. Comisionado, sin duda alguna esta creación de la Comisión de Atención a Víctimas de Delito es sin duda muy importante y más aquí en Sinaloa, que pues es uno de los estados, yo creo que tiene pues bastante violencia, ¿no? Así es. En comparación con otros estados de la República. Preguntarle en qué lugar queda el ISSMujeres, el CEPAVI, que también tiene esta atención a víctimas del delito. ¿Se le va a quitar esa responsabilidad que al momento tiene? No, yo creo que ahí más bien hay una coordinación. Por ejemplo, el Instituto de las Mujeres atiende todo tipo de situaciones de violencia hacia la mujer. Muchas de ellas no tienen que ver con delitos. Cuando son delitos o cuando son situaciones más complicadas, puede acudir a nosotros. Por ejemplo, nosotros sí hicimos un convenio de colaboración con el Instituto de las Mujeres del Sinaloa, y creo que la comisión ejecutiva que se cree también tendrá que
colaborar conjuntamente de manera que hagan sinergia en el apoyo y en la orientación especializada. Yo creo que no desaparecen. Hay algunos que quizás sí valdría la pena, creo yo, pero eso es su opinión personal. Por ejemplo, los órganos de atención a víctimas de la Procuraduría. Okay. ¿Por qué? Porque ahí sí estamos hablando del mismo tema, atención a víctimas de delito, y ahí no puedes duplicar. Yo más bien creo que todo ese recurso debería pasar a una comisión ejecutiva de atención a víctimas, blancos, claro. ¿No? Porque además, acuérdate que ya tenemos el nuevo sistema de justicia penal, y en el nuevo sistema de justicia penal la víctima del delito debe estar acompañada también por un abogado de manera gratuita que el Estado le proporcione. Ese servicio lo tiene que dar la comisión ejecutiva del gobierno estatal. Es decir, entonces necesita tener abogados que acompañen, así como el procesado en un delito, el posible delincuente, la persona que supuestamente cometió el delito, tiene un abogado que lo defiende. La víctima del delito hoy por hoy tiene un abogado o abogada que le acompañe y lo defiende en el proceso, y es parte del proceso penal la víctima. Ese es un gran cambio en el nuevo sistema de justicia penal. Todo eso lo tienen que proporcionar estas comisiones ejecutivas. Para eso está la creación del fondo de recursos que debe tener sí, la comisión. Claro, pero el fondo específicamente del que estoy hablando tiene más que ver con la reparación, con la compensación. Es decir, y ese es un tema bien interesante, ¿por qué el Estado tendría que pagar como a una compensación económica a las personas que han sufrido un delito de un particular? Esa es una discusión interesante, porque hay personas que dicen, oye, yo no tengo, o sea, con mis impuestos, ¿por qué se va a pagar lo que hizo un delincuente? De entrada suena razonable esa discusión. Y lo que hay que considerar es lo siguiente: cuando las personas, como en el caso, como por ejemplo en el caso de desaparición forzada de personas o desaparición de personas por la delincuencia organizada, estas personas que se tienen que desplazar y pierden todo por la violencia, etcétera, estos casos, el Estado tiene una responsabilidad, aunque haya intervención de particulares, el Estado tiene una responsabilidad, porque como Estado no se les ha sabido garantizar a las personas la seguridad mínima para salir a las calles, para vivir tranquilos, para jugar con sus hijos, como nosotros. Yo me acuerdo, yo aquí en Culiacán salía y jugaba en las calles de un lado para otro, ¿sí? Mis papás ni sabían dónde andaba. Oye, eso no se puede. Y el Estado tiene que asumir la responsabilidad de que no hemos generado las condiciones de seguridad ciudadana, y tiene que responder ante eso. Y luego además, la impunidad es altísima en todo el país, ¿eh? Estamos hablando de los últimos números de impunidad hablan de 96%, lo cual significa que además de que no se nos garantiza seguridad como ciudadanos en general, tampoco se nos garantiza justicia. Tampoco se nos garantiza que la persona que cometió el delito va a ser juzgada, sentenciada, y por supuesto que nos va a reparar. Entonces el Estado tiene que entrar de manera subsidiaria con apoyos a estas personas, porque finalmente son víctimas y ellos no tienen la culpa de todo lo que les ha pasado, ¿no? Entonces es todo un tema muy interesante. ¿Y habrá garantías de que el gobierno podrá respaldar y pues de alguna manera responder y respetar los derechos humanos de las víctimas del delito? Pues esa es la clave, porque hoy por hoy las víctimas siguen siendo revictimizadas, y no hablo exclusivamente del Estado. Sí, y tienen que sufrir mucho para que se haga justicia, etcétera. Te digo que muchas veces son incluso criminalizadas, es decir, terminan siendo ellas procesadas y acusadas porque no hay sistemas de investigación, etcétera. Es muy importante que haya sensibilidad. Por eso la creación de un sistema es muy importante, porque en este caso el propio jefe del Ejecutivo, el jefe del Poder Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los diputados, las diputadas asumen la responsabilidad de que habrá plena atención a las víctimas y de que no se les va a revictimizar, y ese mensaje político es muy importante hacia abajo. Es muy importante, porque cuando a quien viola los derechos no le pasa nada, cuando no hay ninguna señal de arriba de que hay que cuidar a las víctimas, entonces se genera un sistema no solo de corrupción, sino de maltratos y de abusos y de revictimización y de violación a derechos, que se vuelve todavía más grave, porque ahí sí es el Estado directo, ya no es el delincuente, digamos, sino es el Estado directamente el que está dañando a las personas,
y eso todavía resulta más grave, porque Peor. es el que tiene que cuidarlas. Así es. Pues me da muchísimo gusto, la verdad, el estar aquí con usted el día de hoy. Ya el tiempo nos come, pero no me quiero ir sin preguntarle, por último, ya la última pregunta, su opinión en cuanto a lo que es los matrimonios igualitarios. Usted un impulsor, al igual que la semana pasada hablábamos con la diputada local Sandra Lara sobre este mismo tema, y no me quiero ir sin preguntarle sobre ese y que pues nos respondiera su opinión muy personal. Yo creo que uno de los temas más importantes en este país es luchar contra la discriminación y por la igualdad de derechos. Es un tema tan sencillo, y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una hija de 9 años y me oyó platicar con su mamá porque estaba discutiendo su mamá en Facebook, estaba discutiendo con unos parientes suyos que estaban poniendo post contra el matrimonio homosexual, y mi esposa salió a defender el matrimonio, y entonces estábamos platicando y mi hija oyó, entonces voltea y dice, pero es lógico, tiene 9 años, y dice, pero es lógico, ¿por qué a esas personas que no quieren que se casen los gays, si les prohibieran casarse a ellos, qué sentirían, ¿no? Entonces es como una lógica muy simple. Si efectivamente todos tenemos todos los derechos, no tenemos por qué prohibirles, acotarles o limitar los derechos de nadie en ninguna circunstancia. Y si en este caso estamos hablando de que las personas homosexuales se puedan casar, es porque hay un obstáculo en el ejercicio de sus derechos. No es porque se les esté buscando un privilegio, no es que hay que impulsar, ¿no? O, como dicen por ahí algunos, la dictadura, hablan, incluso he oído esa expresión, la dictadura gay. No, pues es nada más que tengan el mismo derecho que tenemos todas las personas a decidir sobre nuestra propia vida sin que nadie intervenga. Me parece que es un derecho fundamental que estamos violando como Estado mexicano en la mayoría de las ocasiones, y que sí tenemos que combatir. No, y que a pesar de la importancia del tema y de lo avanzado que ya está, pues la discusión, vayamos diciendo, se sigue satanizando a estas personas, ¿no? Que es una de las cosas más graves. Así es, porque, ¿sabes? Porque rechazamos lo diferente, rechazamos lo que no es de acuerdo a nuestro punto de vista. Para otras personas es lo más raro. Ajá, pero recordemos que esta lucha, y eso me parece importante señalarlo porque hay que verlo en el contexto histórico. Esta lucha es como la de los afrodescendientes hace años, o de las mujeres incluso, que las propias instituciones religiosas, la sociedad conservadora de su momento consideró que eso era que no podía pasar, que era una cosa totalmente violatoria de los, pues no sé, del status quo, de lo que debe ser, y finalmente se superó. Esto se va a superar en poco tiempo, espero, tarde o temprano lo vamos a superar, y vamos a ver esta lucha como vemos hoy, luchas históricas de eso, de los afrodescendientes, de las mujeres, de todos los grupos de personas que en la historia han sido discriminadas. Hoy toca defender los derechos a la igualdad de las personas LGBT. Pues muchísimo gusto el haber estado con usted el día de hoy, agradecer el contacto directo con la delegada Claudia Zazueta y por supuesto la diputada local Sandra Lara Díaz. Que pues muy aliadas, claro, además de sí, la causa de los derechos humanos. Sí, y por supuesto agradecerle a usted que pues nos ve semana a semana. Muchísimas gracias, presidente comisionado. Estuvo con nosotros pues Sergio Jaime Rochín del Rincón. Muchas gracias, Celina. Hay mucha tela de dónde cortar, y este tema pues nos da para muchísimas entrevistas más. Pues sí, yo soy de aquí, o sea que vengo con alguna frecuencia, o sea que con mucho gusto decir luego nos vemos. Sí, lástima que el tiempo pues nos come. Agradecer por supuesto las facilidades y las atenciones a Café Mediterráneo por las entrevistas que pues semana a semana llevamos a cabo aquí en este restaurante. Muchísimas gracias a usted. Le recuerdo que nos vemos hasta el próximo 4 de agosto por este periodo vacacional, que también pues nos damos unas merecidas vacaciones nosotros también. Lo esperamos, y recuerde, la próxima semana no se pierda esta entrevista, el próximo jueves. Recuerde www.visionciudadana.com.mx. Hasta la próxima.